Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas. Muy buenas, Ángel. ¿Qué tal, David? Pues ya ves, aquí Aquí mirando andamos. aquí a Saki a ver qué nos va a tocar. Eso es. Bueno, pues a ver, hablando de eso, la reacción corre a cargo, patrocinada por Carlos1302. Nemófila. La canción se llama Fairy, es un cover de Shouya y bueno, esto tiene la particularidad de que en este cover participa una de las homenajeadas con esta canción porque la batería de Show ya está aquí. Así que tenemos a Ah, Miki Mitan Tsunoda y bueno, pues genial. Hay que decir, bueno, dice, bueno, si ella está en la batería, ¿quién está? Es decir, ¿dónde está Tamu, no? En este estamos, sí, caso, bueno, pues claro. Tamu, como buena japonesa que toca varios instrumentos, pues está tocando el teclado en este caso, ¿vale? Ah, bueno. Sí, en algún lugar la veremos tocando el teclado, eh, haciendo, digamos, las veces de Mickey Captain Nakamura. ¿Vale? Bien, 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 bien. Bueno, pues amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clique en la campana para avisarte de las reacciones. Vamos allá. Este tipo de cosas no me dejan de llamar la atención de que gente tan grande como la batería de Shouya esté aquí participando con ellas en un cover de su propio grupo. Sí, Eh, pero la verdad que viendo que tienen montado el Now No Down desde hace varios años ya, y Nemófila ha sido uno de sus apadrina- grupos que de ha las padrinado, sí, sí. amadrinadas, sería en este caso así, Sí, amadrinadas. sí, porque yo creo que ha salido en muchísimos de los certámenes del Now No Down Sí. y la verdad que aquí Mayu está cantando y me recuerda mucho a Keiko. Sí, precisamente iba a hablar de eso, de la versatilidad de Mayu a la hora de cantar, que es capaz de adaptarse a lo que propone la canción, ¿no? Lógicamente aquí no tendría sentido hacer Grows, por lo menos, a menos que meta algo así de improviso, nunca podemos decir porque en cuanto hablamos pasan Sube el cosas. pan, sí, sí. Efectivamente, nos ha pasado siempre a lo largo de la vida del canal. Bueno, pues sí, veo como caras de responsabilidad, ¿no? A la hora de tocar este Sí, sí, tema. están concentradas, ¿no? No están como cuando hacen un cover de Iron Maiden, por ejemplo, que están ahí con la sonrisa en la boca o de... Sí, Están sí. ahí concentradas. Está ahí Saki mirando a la cámara y cantando.
están serias. Sí, sí, sí. Mira que me llama la atención de que Haraguchi-san tenga un bajo Bacus. Esta es, creo que eso es la misma marca del bajo de Fami, de este que tiene personalizado. Y no sé, nunca me había fijado. No sé si es que lo hemos visto más veces y me acabo de dar cuenta o qué. Pero bueno, están así como lanzándose miraditas. Bueno, por cierto, casi reconocible Mayu con el Mayo pelo con el negro. pelazo. Sí, 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 sí. Pero muy bien. Pero las veo, como tú dices, muy serias, muy concentradas, no quieren fastidiarla. Y esa es la sensación que me da, ¿no? Em, las dos con sus guitarras de 7 cuerdas, estilos distintos, pero muy complementarios. Sí, Era en aquella época, pues, otra forma, ¿no? De plantear las canciones. Claro, con dos guitarras no es lo mismo que con una. El bajo de Haraguchi también ha ido evolucionando por necesidad, además. claro, Y muy bien, me parece una canción que tiene muchísima pegada. Em, en este caso, vemos a Mitan em, a tope, es decir, yo creo que es que los músicos grandes, aunque estén haciendo cualquier cosa, tienen un aura, tío, que desprende claro. Y si esa encima es energía. canción suya, pues, Sí, sí, pues sí. lo da todo, claro. ¿Eh? Efectivamente. Bueno, ¿quién se va a saber mejor su canción que ella misma? En la presencia de Mitan eleva el cover a un nivel ya. Lo eleva, pero claro, están en las cinco están, porque cuando han enfocado a Tamu con el teclado, estaba muy seria también. Yo creo que está ahí como pez fuera del agua, A ver, aunque toque el que a lo piano, mejor lo sabrá tocar el teclado, pero claro, no es lo que toca habitualmente. salvo excepciones, y la excepción yo creo que sería Miyako, ¿vale? Que es todavía mejor Con el con el piano, que piano que con la guitarra, ¿vale? Pero cuando la sacan de su elemento, normalmente, pues la concentración tiene que ser máxima para no claro, claro. meter la pata, ¿no? Aún así, yo veo que todos lo están haciendo muy Sí, sí, bien. están, Lo están dicho, concentradas y lo están dando todo. Mitan, genial, precisa, directa, una caja muy marcada, un bombón muy firme. Perfecto, se adapta muy bien a los arreglos que ha hecho Nemofila con el tema. Eh, tanto Saki como Hazuki, pues, bueno, pues le están dando esa densidad de las guitarras de los 80, con distorsiones modernas, evidentemente, más gruesas, más pesadas, pero los riffs muy bien marcados. Yo creo que la forma de tocar de las chicas no está para nada traicionando al espíritu de No, Shibuya. Así que, bueno, el bajo, clave. Yo creo que mantiene como un diálogo constante con la batería. El bajo de Haraguchi le aporta densidad, ataca muy bien las cuerdas. Em, bueno, suena moderno, pero empasta muy bien con lo que es el estilo. tiene el espíritu Y de bueno, su época, ¿no? claro, y Mayu, a ver, aunque hemos dicho que se adapta al tema, no estamos diciendo en ningún momento que esté imitando a Keiko Terada. No, no, para nada. De hecho, sería absurdo, porque ya de por sí Mayu tiene muchísima personalidad. Es de estas cantantes que tú la escuchas y ya sabes inmediatamente que es Mayu cantando. Pero tiene ese timbre en esta ocasión limpio, con mucho control técnico, rasga puntualmente, tiene Sí, un vibrato muy controlado, y muy bien, me gusta la energía. Este tema, Fairy, es un himno sobre la
libertad personal, la fuerza interior, la idea de romper límites, la voluntad de seguir brillando aunque te quieran hundir. Así que bueno, muy bien, empoderamiento. Eh, Vamos a retomar y continuamos desde aquí mismo. 不思議さ Hay que decir que este vídeo se publica hace 5 años, 2020, ya sabemos en qué lides estamos metidos. Por eso ellas aparecen solas grabando cada una de Sí, ellas. claro. Por eso cuando canta Mayu no se ve a nadie a la batería porque se han tenido que grabar independientemente porque estábamos como estábamos. Por Em, desgracia, sí. Correcto, correcto. Sí, bueno, de hecho hay gente que escribiendo comentarios en el vídeo, eh, pues según comentan, pues este tema tiene 39 años. 39 años en el 2020. No, 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 no. En el 2020 tenía Ahora, 34. Le he puesto los 5 más, ¿vale? 39, Claro. Años 80. 87, ¿eh? Fíjate. Buah. Madre de Dios. Yo tenía 11 añitos. Sí, en el 87. Yo 6. ¿Cómo pasa el tiempo? Algo de Y, verdad, ¿eh? y las de Nemófila no estaban ni encargadas, así que no estaban ni en proyecto. Bueno, pues nos ha gustado mucho, la verdad. Vamos a continuar con... Bueno, yo creo que... No sé, ya, No, ya ha terminado. ya ha terminado. Es que quiero verla varias veces. Vamos, es que esto me pondría yo Hombre, en el bucle. final ha estado lo de Saki tocando la guitarra como la toca, madre mía. Sí, yo que me lo pondría en bucle, la verdad. Muy bien, muy bien, muy bien.
como muchas veces vamos y venimos y vamos y venimos. Y me ha hecho mucha gracia el solo de Tamu, porque lo ha hecho muy bien, Sí, 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 lo ha hecho, pero vamos. tenía como una especie de vergüenza, ¿vale? Y empezaba a hacer gestos con la cara y yo me partí de risa. Es que es muy expresiva, mucho más de lo que parece. A ver si vemos el solo de nuevo, porque me ha hecho muchísima gracia. No, no voy a encontrarlo, pero bueno, sí. Todas tenían una cara de circunstancia, pero muy bien, muy bien. Los solos con mucha clase. Estamos sorprendentemente bien. A ver si este es el solo. Ah, no, ahí está marcando acordes. Que mucho Era mejor. más para atrás. Sí, mucho mejor de lo que yo esperaba. Aquí está, aquí está. Esto va a ser. Es que se parte ya sola, mira. Yo no sé si es que se estaba partiendo de risa porque le estaba saliendo y no se lo esperaba. Nah, yo creo que como nos ha dejado con el culo torcido, ha dicho, "Ch, estaba diciendo que estaba seria, pues toma." Anda, esto no te lo esperabas, ¿eh? Que yo tocara así el teclado. Genial, genial. Muy bien, todas lo han hecho fenomenal, la verdad. No hay Como nada, siempre, no se le puede poner ni ni un un pero, pero. ni un pero. Eh, Vamos, este cover es muy bueno y tener a Mitan además es una pasada. Así que es que no es solamente una versión moderna, es un puente entre generaciones del rock japonés. Así que es increíble. Tú imagínate que tienes un grupo y quieres hacer una versión de Maiden y se pone a tocar contigo aquí el amigo Nico Nico McBride. Bryan, sí, claro. ¿Sabes? La cara que se te queda es, vamos, ¿sabes? Y dices tú, Hombre, porque estaban ahí cada uno en su casa, y no, pero tú imagínatele que estuviera, lo tuvieras al lado. Estaría nada más que mirándole como diciendo, madre. bueno, cada una en su casa. Yo diría, porque Mitan toca la batería de Tamu, ¿eh? En el estudio. Bueno, o por lo menos en el local de ensayo. A ver si la localizo. No sé qué decirte, ¿eh? Sí, mira, ¿ves eso, ese fondo azul con los listones de madera? Es precisamente donde está Mitan, ¿vale? Que es el mismo sitio donde está Mayu. Y fíjate, Hazuki y Haraguchi-san están en el mismo sitio. Lo que pasa que lo mismo, opciones, yo planteo opciones. O lo mismo han grabado en días distintos o cosas que se hacían. Se sale uno, lo esterilizan y entra otro. Y ya está. Pues vete tú a saber. O, Y o en 2020, a ver, tú acuérdate al principio que no se sabía cómo se contagiaba. Lo mismo limpiaron así medio que y dijeron, ah, mientras no haya dos personas en la misma habitación no pasa nada. ¿Sabes? Las cosas que ya, hacíamos antes, ya cuando se supo que se contagiaba por el aire, ojo, ya era distinto. agüita. Sí, sí, bueno, yo iba, es que además hacía la gente lo que les daba la gana. Mira, ¿te acuerdas las mamparas que se ponían? Vale, pues claro, la mampara es ponerte la mascarilla y además la mampara. Pues había gente en mi trabajo que se ponía la mampara y no se ponía mascarilla. Digo, eso no te sirve de nada, pero de nada. Si es que, o los que llevan la mascarilla con la nariz por fuera, Sí, claro. y decía, ¿para qué te la pones? Es como si vas con el calzoncillo, vas con la chorra por encima. ¿Para qué lo quieres? David, que nos censuran. Madre mía. Ay, en fin, ya. Era un poco absurdo, pero bueno. Ay, David, David. Bueno.
Pues ¿Y te has fijado el póster que tienes aquí detrás? ¿Lo que pone? era algo de 2014, ¿no? Sí, de Damon Kogure. Sí, claro, ella es muy fan De eh, Seikima, sí, de sí. Sekima, es muy, muy fan, muy fan. Sí, sí. Sinfonía, nuevo álbum, el 14 de febrero, Mm. O fe- Sinfonía. 14 de febrero o febrero de 2014, no lo sé. Bueno, Habrá que buscarlo, sí, sí. a ver qué se Eh, marcó ahí el bueno de Damon. pues nada, Carlos 1302, gracias por patrocinar esta reacción, este cover de show ya realizado por Nemófila. Ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisarte de las reacciones. Dos formas de apoyarnos: el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel uno veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2 vamos subiendo contenido extra y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8, 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos. Por aquí más reacciones y gracias por el apoyo. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.